Me dicen, Doc, pago mucho de impuestos. ¿Qué puedo hacer para no pagar tantos impuestos? Entonces, el día de hoy te voy a pasar una de las estrategias que probablemente te pueda mejorar muchísimo en la cuestión fiscal. Así que vamos para allá. Esta estrategia de la que te quiero hablar se llama arrendamiento. Y me refiero a un arrendamiento de tipo automotriz. Ahora, siempre que hablo o en mis cursos les comparto esta información respecto a que lo manejen como estrategia fiscal, muchos me preguntan, oye, pero es que el arrendamiento y el coche me lo voy a quedar al final, ¿sí o no? Entonces, el punto número uno para que este consejo te sirva es si ese coche lo quieres como patrimonio o si lo quieres como parte del negocio. Entonces, eso es lo primero que tienes que definir. Una vez que logres definir esta parte, ya tendrás que tomar tu decisión. Ahora, déjame nada más, hago una aclaración. Cuando tú compras un coche por cuestión patrimonial, solamente tienes un tope de deducción de impuestos, que en este caso me parece que son 170,000 pesos más IVA. Entonces, prácticamente tienes un tope. Si el coche cuesta mucho más de esto, no lo vas a poder deducir completamente de impuestos, ni servicios, ni algún otro tipo de eventualidad que tengas con el coche. En cambio, en el arrendamiento sí lo puedes hacer, pero de cualquier manera, siempre una vez que muchos empiezan con la parte de arrendamiento o que empieza a ser algo más común o más frecuente, pues obviamente Hacienda comienza a poner lineamientos. Entonces te voy a explicar, por lo menos aquí en México, los dos tipos de arrendamiento que existen. Son dos tipos, que es el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero no es, y voy a hablar primero de este porque siento que el más común, que muchos siempre me preguntan lo mismo. El arrendamiento financiero es para que al final tú te quedes con el coche, ¿sí? Sería como parte de lo que es un financiamiento, pero con ciertas especificaciones. La única diferencia es que tienes que pagar mucho más, o sea, en cualquiera de los dos, los porcentajes tanto de lo que sería como intereses, como gastos administrativos, etcétera, son mucho más altos que si fuera un financiamiento común y corriente. Pero bueno, aquí la ventaja es la deducción de impuestos. Por eso les decía en un principio en el video, si tú lo quieres hacer como estrategia fiscal, pues entonces tendrías que remitirte literalmente a la parte de únicamente como estrategia fiscal, no como parte del patrimonio. Es decir, no te vas a fijar en si es barato o si es caro para tu bolsillo, ¿sale? Entonces, el arrendamiento financiero es para que al final pagues una cuota simbólica por el coche, que generalmente aquí en México se paga $1 por dicho coche. En el arrendamiento puro es un arrendamiento, como el mismo nombre lo dice, es puro meramente. Al final no te vas a quedar con el coche, o sea, después de 4 años de estar pagando un coche, no te vas a quedar con él. ¿Por qué? Pues porque es de la empresa y la empresa lo está arrendando, lo está rentando para su servicio. Ahora, ojo, puedes arrendar casi cualquier coche. La única condición es que se cumpla lo siguiente. Número 1, que tu empresa tenga por lo menos 4 meses de funcionamiento y que puedas comprobarlo con comprobantes de ingresos, en este caso de tu banco, ¿sale? En algunas ocasiones, para algunas arrendadoras prefieren pedir declaraciones anuales en donde demuestres que ya tienes un ingreso con el que puedas cubrir, en este caso, la mensualidad o del arrendamiento, ¿no? El requisito número 2 es que tengas un negocio físicamente hablando. Si no tienes un negocio físicamente hablando, cuando te hagan la inspección para saber cómo funciona o cómo opera tu negocio, pues evidentemente no te van a autorizar ese arrendamiento. Y número 3, vas a necesitar un aval, ¿sí? Para muchos nos cuesta trabajo conseguir un aval, pero bueno, el aval debe de tener un predio, ¿sí? Una casa, un local, etcétera, algún bien patrimonial que pueda meter como garantía de que se va a liquidar ese arrendamiento. Una vez que lograste definir esto, que quieres un arrendamiento, ¿cuáles son las ventajas o por qué eliges un arrendamiento? Bueno, número 1, por deducción fiscal, ¿saben? Que eso ya lo tocamos previamente. El número 2 es porque no te quieres descapitalizar. Si tú quieres financiar un coche, tienes que dar el mayor porcentaje de enganche del coche para que tus mensualidades sean mucho más bajas y tu tasa de interés y obviamente el plazo sea mucho más corto, ¿sí? Entonces hablas de un 50 o un 60% del valor del coche y lo restante lo vas a diferir. En el caso del arrendamiento puro no pasa eso. ¿Por qué? Pues
porque ya tienes pactadas las mensualidades por el número de años que deba de ser. Es decir, tú no puedes hacer pagos adelantados ni mucho menos. O sea, si tú estipulas 2 años, son 2 años. Si estipulas 4 años, son 4 años. Las mensualidades son congeladas y los intereses igual. Entonces, por ese lado tendrías esa gran ventaja, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero también por otro lado tendrías la desventaja de que a lo mejor en México se tiene mucho la cultura de no tener deudas tan a largo plazo. Eso es entre comillas, porque cuando hablas de casas, pues hay gente que tiene 30 años, ¿no? Con la parte de la casa ahí pagándola. Pero en el caso de los coches, mucha gente no quiere estarle debiendo a la agencia, o en este caso a la arrendadora. Entonces, en este caso no puedes hacer eso, pero tienes una gran ventaja, que el pago inicial es muy bajo. Tu pago inicial solamente va a ser el equivalente a 3 meses de depósito para esa adquisición del coche. Más gastos administrativos, más seguro. Pero si hacemos el comparativo entre uno y otro, pues tu pago inicial sería mucho más bajo que sacándolo por financiamiento. Así que espero que este tipo de información te sirva. Mándame por favor tus comentarios. Si llegaste hasta este punto del video, regálame un like y compártelo. Saludos a todos.